Buenas tardes a todas y a todos. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de las jornadas de investigación, Derechos Humanos en el Uruguay del siglo XXI, Libertades, Diversidad y Justicia, estamos en la segunda mesa central, la cual se titula La Agenda de Derechos Humanos en el Uruguay desde la institucionalidad. Queremos agradecer a todos los que están aquí presentes y vamos a dar comienzo con el embajador Federico Peraza, de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí y para la Cancillería participar de este evento titulado La Agenda de Derechos Humanos en el Uruguay desde la institucionalidad. Es para mí un verdadero honor compartir la mesa con mi amiga Graciela Jorge, con la diputada Minetti, con Juan Raúl Ferreira y con Álvaro Barcé, todos personalidades en materia de derechos humanos que seguramente van a enriquecer el panel en la tarde de hoy. Yo quisiera partir de una premisa que me parece, y también quiero agradecer a Mariana por la invitación, por haber pensado en mí. Quería comenzar con una premisa que me parece bastante provocadora, pero que creo que no se me ocurrió mejor punto de partida, y es que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del avance legislativo, desde el punto de vista del diseño y las políticas públicas en materia de derechos humanos, y desde el punto de vista de la proyección internacional del país en este tema, yo creo que Uruguay no ha visto en su historia un recorrido en materia de derechos humanos como el que se verifica entre el año 2005 y el año 2013. Y para sostener esta premisa quisiera empezar a jugar con 4 o 5 elementos fundamentales. Me gustaría intentar convencerlos que hay un avance institucional que va en esa dirección, que las políticas públicas en materia de derechos humanos han sido más que elocuentes, que los avances legislativos son algo que se puede verificar y que la proyección internacional del Uruguay en materia de derechos humanos es un hecho absolutamente claro y concreto. En el año 2005, o hasta el año 2005, Uruguay no tenía un avance institucional tan fuerte como el que lo tiene ahora en materia de derechos humanos. Y les voy a dar algunos ejemplos. En el año 2006 se crea la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura como una autoridad nacional en la materia con el objetivo de promover la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Se crea o se fortalece en la Cancillería la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Se crea el Departamento 20, es decir, el vínculo de la Cancillería con la diáspora uruguaya, con el Departamento número 20. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se crea la Asesoría en materia de derechos fundamentales. Aparece la figura del comisionado parlamentario, si bien se crea en el año 2003, la designación de Álvaro y sus labores comienzan a verificarse en el año 2005. Aparece la tan ansiada Institución Nacional de Derechos Humanos, que preside hoy Juan Raúl Ferreira, y que es sin lugar a dudas el cambio institucional más desafiante, sobre todo para el Estado, que a partir de ahora comienza a ser monitoreado por una entidad independiente sobre su comportamiento en materia de derechos humanos. El MIDES, en el año 2005, con todo lo que significa en materia institucional, que a partir de ahora exista un ministerio que básicamente planifique, diseñe políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La creación o el afianzamiento de InMujeres como la entidad rectora en materia de políticas de género en el país, la creación
del Instituto Nacional del Adulto Mayor, todo lo que está haciendo el INJU dentro de la maquinaria del MIDES, la asesoría macro en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, el afianzamiento de la asesoría penitenciaria dentro del Ministerio del Interior, la creación este año de una unidad dentro del Ministerio del Interior auxiliar de la justicia para todos los crímenes que tienen que ver con el terrorismo de Estado, la creación de una Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, la creación hace muy poco tiempo de la Secretaría de Presidencia de Derechos Humanos para el pasado reciente. Todo eso es institucionalidad, todo eso es haber dotado al Estado de una mayor reacción o darle al Estado mayores herramientas para poder hacer frente a las demandas cada vez más legítimas de una población cada vez más informada y cada vez más exigente en materia de derechos humanos. Los avances legislativos son también elocuentes. Solamente voy a enumerar algunas de las leyes que me parecen fundamentales. La ley que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cualquiera sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico. La ley del servicio doméstico, que iguala al sector con otros áreas y con el resto de los trabajadores, que es considerado no solamente uno de los textos más avanzados en la región, sino que también fue un modelo que sirvió para luego aprobar el convenio 189 de la OIT sobre los derechos de los trabajadores domésticos en el mundo. La ley que habilita el matrimonio de las personas del mismo sexo y que eleva la edad mínima para casarse tanto para el varón como para la mujer en 16 años de edad, algo que era absolutamente requerido por la comunidad internacional desde hace tiempo. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, por la cual no será penalizada para el caso en que la mujer informe a su médico las circunstancias que derivan de ese embarazo, teniendo en cuenta sus situaciones de penuria económica, social o familiar. La creación del CIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. La ley que previene y sanciona el acoso sexual y que protege a las víctimas del mismo en relaciones laborales y en la docencia. La ley que prohíbe exigir la realización o presentación de un test de embarazo o certificación médica como requisito para el proceso de selección, ingreso o promoción en un empleo. La ley de la participación equitativa de personas de ambos sexos en los diferentes estamentos de la administración pública. La ley que declara que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural debe ser 8 horas. La ley que reconoce la responsabilidad del Estado por los crímenes cometidos en el periodo de la dictadura. La ley que concede a los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia doméstica un derecho a una pensión. La reciente aprobación de la ley de acciones afirmativas para los afrodescendientes. La ley de migración. El Estatuto del Refugiado en el Uruguay. Los diferentes proyectos de ley que tratan de mejorar el habeas corpus, que intentan ayornar el Código Penal y el Código de Proceso Penal, el régimen de adopciones. También, entonces, en materia legislativa ha habido un gran avance en el país. También en materia de políticas públicas, 3 o 4 políticas que me parece que son dignas de una singularización y que evidencian también el rol del Estado en todo este proceso.
Ustedes saben que en el país desde el año 2008 existe un certificado electrónico de nacido vivo, por el cual se reconoce a cada recién nacido como sujeto de derecho, otorgándosele identidad desde el momento mismo del nacimiento. Eso me parece una política pública absolutamente conteste con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Una ley que ustedes conocen muchísimo y que ha generado políticas públicas muy fuertes en materia de derecho a la salud, que es la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, sin lugar a dudas, una de las políticas públicas más ambiciosas y más halagadas por la comunidad internacional. El Plan Ceibal, que lleva a los niños y adolescentes del Uruguay a sus hogares, en las escuelas, el derecho a la información. La recientemente creada Ley de Empleo Juvenil, que intenta atacar uno de los problemas estructurales más importantes que tiene el país en materia laboral, que es el desempleo en determinadas etapas del desarrollo laboral de las personas. Y finalmente, como cuarto elemento que creo que intenta sustentar la premisa de que realmente en Uruguay desde hace unos 10 años se conocen avances institucionales, legislativos, de políticas públicas muy elocuentes que permiten concluir que hay una política consecuente en materia de derechos humanos, es la proyección internacional del país en este tema. Es muy difícil encontrar un tratado internacional en materia de derechos humanos, un tratado dentro del sistema interamericano del cual Uruguay no forme parte. Otro es el tema en cuanto a su implementación, pero el apego, la pertenencia al sistema, al marco jurídico internacional del Uruguay es prácticamente absoluto. Uruguay es parte de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. Uruguay ha dado su consentimiento para ser Estado pasible de denuncias por violaciones de derechos humanos en todos y cada uno de los órganos de vigilancia de esos tratados. Si ustedes hacen un análisis, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos de la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos tienen a Uruguay como un Estado sujeto de ser monitoreado, un Estado al cual se le pueden presentar denuncias por violaciones de esos derechos humanos. Es un Estado que está absolutamente sometido al monitoreo internacional con todo lo que eso significa. Y Uruguay, en materia de derechos humanos, en el plano internacional y en el plano interamericano, cree mucho en la cooperación con los mecanismos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Ustedes ven en la prensa 2x3 que un relator de derechos humanos viene al país, se entrevista con las autoridades, tiene un diálogo con la sociedad civil, realiza recomendaciones, recomienda sobre temas sensibles que hacen a la política y a la legislación del país, y el Uruguay, creo yo, que se beneficia de ese mecanismo, de ese procedimiento. Ha visitado el país el relator sobre la tortura en el año 2009, poniendo el índice en uno de los temas más sensibles que tenía el país hasta ese entonces, que era su política carcelaria. El relator cuestionó el hacinamiento de las cárceles, cuestionó que procesados y condenados estuvieran en un mismo lugar de reclusión, cuestionó el sistema de reclusión de los menores de edad, cuestionó un sinnúmero de casos que alejaban al país de los estándares internacionales en la materia. Luego vino un relator para hacer un seguimiento de esas recomendaciones y en algunas vio avances importantes. Seguramente Álvaro Garcés podrá profundizar en ello, y en otras continuó verificando
desafíos importantes que hoy tienen en materia de política carcelaria el Uruguay, que tiene hoy Uruguay en materia de política carcelaria. Dentro de poco, la primera semana de octubre, vendrá el relator sobre memoria, verdad y justicia y garantías de no repetición. Uruguay fue el primer país en el mundo en invitarlo. Una vez más se va a someter a su escrutinio, a su monitoreo, y seguramente en esa particular y sensible área Naciones Unidas hará sus recomendaciones pertinentes. También en materia internacional, y con esto voy terminando, Uruguay tuvo el honor entre los años 2011 y 2012 de haber presidido el Consejo de Derechos Humanos. Ustedes saben que el Consejo de Derechos Humanos fue una evolución institucional de lo que era en su momento la Comisión de Derechos Humanos, criticada por su polarización, por su politización. Hoy hay en el mundo un Consejo de Derechos Humanos que Uruguay presidió. Por primera vez una mujer, la embajadora Dupuy, presidió el Consejo, que es uno de los órganos principales del sistema. En esa presidencia Uruguay llevó una actitud de cooperación. Uruguay privilegió un diálogo con la sociedad civil. Uruguay privilegió un uso progresivo de los mecanismos de derechos humanos para no aislar a aquellos estados que están en flagrante violación con los derechos humanos, sino intentar que cooperen con el sistema. Y creo que fue una experiencia importante y que sin duda ha sido también singularizada por varios actores. Básicamente, como conclusión, en materia institucional, como les decía, se verifica un considerable desarrollo institucional en estos últimos 8 o 10 años. El Estado intenta, desde la institucionalidad de la cual se ha dotado, dar una respuesta a las demandas de una población cada vez más informada, cada vez más cuestionadora y que conoce con mayor conocimiento los derechos humanos y los mecanismos para exigirlo. Este proceso de fortalecimiento institucional del país, entiendo yo personalmente que ha sido una construcción desde abajo hacia arriba. La sociedad civil organizada sin duda que tiene mucho que ver con la creación de esta institucionalidad, pero también ha encontrado a un Estado más permeable y más sensible a esas demandas. Y esta institucionalidad, que he tratado de demostrar es muy fuerte, tiene que convivir con actores que son nuevos para la realidad nacional. La Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Hoy el Estado tiene que entender también que desde esos ombudsman el Estado va a estar monitoreado y va a estar sometido a cuestionamientos que algunas veces le van a gustar, otras veces no le van a gustar, pero va a tener que convivir con esa nueva institucionalidad. En materia legislativa, como conclusión, y en materia de políticas públicas, las próximas políticas públicas en materia de derechos humanos tienen que tener en cuenta que acá estamos ante un proceso acumulativo y no regresivo. Es muy difícil que haya una marcha atrás en estas políticas si lo que se espera es una profundización, siempre teniendo al ser humano como sujeto central de derecho. Y en materia internacional, como conclusión, sin duda que nuestro país ha hecho de los derechos humanos uno de los ejes principales de su política exterior. Les acabo de dar ejemplos elocuentes en la materia. Cree en la cooperación con los mecanismos internacionales, está sometido al monitoreo internacional, tanto a través de los órganos de tratados como de los órganos del sistema interamericano. Con esto intenté demostrar de que si bien, y provocarlos también obviamente, de que si bien hay desafíos importantes, entre ellos la inclusión efectiva de algunas minorías en la sociedad uruguaya, en materia de educación, en materia de relacionamiento con la sociedad civil, hoy el Estado es muy diferente institucionalmente
al de la principio de la década del 2000. Hay herramientas jurídicas como para continuar avanzando en materia de derechos humanos, y esto ha tenido una consecuencia, una proyección internacional que afortunadamente ha mejorado la imagen del Uruguay en el mundo. Gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación del doctor Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización de estas 12ª jornadas de investigación. Gracias especialmente, Mariana, por tu llamado. Es un gusto compartir esta mesa con amigos como Juan Raúl, con Federico, con la diputada Orquídea Minetti, con Graciela Jorge. Yo voy a alinear un poco mi intervención en lo que planteaba el embajador Peraza con respecto al punto de inicio del análisis. El embajador Peraza nos ha referido una serie de cambios a partir del año 2005. Yo voy a hacer algo similar con la agenda de derechos humanos con respecto a las personas privadas de libertad, y luego de una breve mención de cuál ha sido la evolución y cuál es el panorama en materia de privación de libertad, quiero plantear 6 cuestiones que me parecen prioritarias. Dentro de la amplia agenda de derechos humanos, una cuestión fundamental es la de las personas privadas de libertad. Dentro de este campo específico hay 6 cuestiones urgentes que, si bien se han registrado importantes avances desde 2005, fundamentalmente a partir de 2009 en la materia, hoy tienen todavía un carácter urgente. Como ustedes recordarán, el 1 de marzo del año 2005, al asumir como presidente, el doctor Tabaré Vázquez reconoció la emergencia humanitaria en el sistema carcelario. En realidad, esa declaración, ese reconocimiento por parte del Estado, tenía que ver con una situación anterior, cuyas raíces son de larga data. Si analizamos el periodo 1985-2009, creo que la gestión de la privación de libertad ha sido una de las deudas de la democracia, o por lo menos una de sus áreas críticas de gestión. En ese lapso, mientras la población del país permaneció prácticamente estancada, la población reclusa se multiplicó por 3. Y si vamos más atrás en el punto de comienzo, si tomamos, por ejemplo, los últimos 50 años, mientras la población general del país ha aumentado un 15, no más de un 20%, la población privada de libertad se ha multiplicado por 7. Casi un 700% de aumento hemos tenido tan solo en 50 años, que es muy poco en términos históricos. Evidentemente que si a una línea sostenida de aumento en un periodo muy breve se le cruza la falta de inversión en el sistema carcelario, esas 2 variables van a tener un punto de cruce y van a generar una crisis. Esto era más o menos previsible. Correspondería preguntarnos por qué pasó, por qué Uruguay en 100 años, el país del centenario, tenía un sistema penitenciario que era un ejemplo en la región. Las cárceles principales, primero, la de Miguelete era la réplica de una prisión francesa muy importante, una cárcel señalada en su momento como muy avanzada en Francia. Los planos de Punta Carreta se trajeron desde Inglaterra. Al mismo tiempo se habían construido 18 cárceles departamentales y funcionaba un sistema penitenciario. El país del centenario, allá por 1912, 13, hasta 1920, en el libro del centenario se puede leer el artículo de Irureta Goyena al respecto, sentía un legítimo orgullo por un país, por haber logrado suprimir la pena de muerte, por un país joven que se animaba a tener una experiencia que en ese momento era inédita en toda la región. ¿Por qué 100 años más tarde llegamos a vivir una muy profunda crisis en materia de privación de libertad? ¿Por qué después del advenimiento de la democracia en marzo de 1985 el tema de la privación de libertad no fue prioritario? El comienzo fue bueno, fue auspicioso. Recuerden, el CONCAR, el complejo de Santiago Vázquez, fue una cárcel modelo en su época y fue inaugurada en 1986. La construcción se había iniciado en 1975. Paradojalmente, si exceptuamos el periodo 2009 a la fecha, lo que había de inversión en materia carcelaria era únicamente del propio periodo de facto.
Entonces, esto realmente plantea una situación paradojal. En la peor y más triste época de los derechos humanos fue cuando más se invirtió, aún con limitaciones, en el sistema carcelario, y me refiero en el sistema carcelario común, fuera de la prisión política. Cuando en marzo de 2009, y lo mencionaba el embajador Peraza, llegó a nuestro país el relator especial contra la tortura, el profesor Manfred Novak, la sociedad uruguaya se vio interpelada porque este experto, que tiene una amplísima trayectoria en materia de derechos humanos, no solo en prevención de tortura, sino también en prevención de desaparición forzada, comparó algunas de las prisiones uruguayas con las peores del mundo y mencionó al respecto Guinea Ecuatorial. Yo creo que ese fue el comienzo de una reacción que nos ha llevado a un panorama evidentemente distinto. Si bien la emergencia humanitaria fue declarada en marzo de 2005, los avances más concretos empezaron a partir de mediados de 2009 y han sido muy claros, muy visibles en este último periodo. Aún así, en este contexto de reales avances hay, como les planteaba en la introducción, 6 áreas que son urgentes. Y, a mi juicio, esas áreas son, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Segundo, el derecho a la seguridad personal de las propias personas privadas de libertad. Tercero, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas en términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en un plazo razonable según el Pacto de San José de Costa Rica. En cuarto lugar, quiero mencionar la cuestión de la prohibición de expulsión o devolución de personas. En quinto término, el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Y finalmente voy a hacer una breve referencia al derecho al sufragio, ciudadanía y sufragio de las personas privadas de libertad. La primera cuestión, el derecho a ser tratado humanamente y con la dignidad inherente al ser humano emerge de distintas normas, artículo 26 de la Constitución, implícitamente del 72 también de la Carta, y existe un principio absoluto, que es la prohibición de la tortura y de todo trato o pena cruel, inhumana o degradante. Esta prohibición es de carácter absoluto, incondicionado, emerge del artículo 1 de la Convención contra la Tortura, del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del recordado artículo 5.2 del Pacto de San José de Costa Rica. Nuestra legislación prohíbe la tortura, cuya definición surge de la propia Convención. Hay una precisa definición normativa del acto de tortura, pero también prohíbe otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que ni la Convención contra la Tortura ni nuestra ley definen, pero igualmente están prohibidos lo mismo que el acto de tortura. La tortura no solamente está prohibida por la convención correspondiente, sino que a partir de la ley 18.026 se introdujo un tipo penal específico. El acto de tortura es, en virtud del artículo 22 de esa norma, un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de la práctica de la tortura o la aplicación de castigos, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en nuestro sistema carcelario? Hago esta precisión: el comisionado parlamentario tiene competencia en lo que es la privación de libertad de adultos imputables, es decir, mayores privados de libertad en establecimientos carcelarios. Otras hipótesis de privación de libertad, como el arresto administrativo, la privación de libertad de los pacientes psiquiátricos o la privación de libertad para aplicación de medidas con respecto a los adolescentes, son competencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En nuestro país no existe una práctica sistemática de la tortura, no como se verificaba en tristes épocas. Sin embargo, hay casos que encuadran en lo que es el acto de tortura, de acuerdo a la convención correspondiente ya mencionada, y prueba de esto es que en la jurisprudencia viene abriéndose lentamente, pero en forma sostenida, el camino de la aplicación de esta figura. Es decir, cuando han habido determinadas situaciones de maltrato a personas privadas de libertad, tradicionalmente, cuando se reunía la prueba, cosa que no es nada sencilla, se aplicaba el delito de lesiones o eventualmente la figura del abuso de autoridad contra los detenidos, pero no el delito de tortura, cuya entidad, desde luego, que es mucho mayor. El juzgado letrado de Canelones, de primera instancia, de primer turno, en un fallo que es histórico porque abre camino,
procesó en noviembre de 2011 a 3 funcionarios, imputándole a 2 de ellos el delito de tortura y actualmente se encuentran todavía privados de libertad. En este momento, desde hace una semana, está a conocimiento del Juzgado Letrado de Libertad una denuncia por el posible maltrato que eventualmente puede llegar a encuadrar dentro de este tipo penal con respecto a 29 personas recluidas en el establecimiento de reclusión libertad. ¿Cuáles son algunas de las prácticas que, a mi juicio, encuadran dentro de la definición legal de la tortura en el sistema jurídico uruguayo? Las bienvenidas, las despedidas. No hace falta que explique qué es esto. La alfombra humana. La alfombra humana es una práctica de tortura que era lamentablemente habitual hace unos años y que felizmente estaba en pleno y franco retroceso hasta que se ha verificado alguno de estos casos que han llegado a conocimiento de la justicia. Por ende, con respecto a la tortura, cabe decir que no hay una aplicación de carácter sistemático, pero hay todavía algunos exabruptos de una parte del personal que no entiende que ha cambiado el tiempo y que las directivas que viene dando el Ministerio del Interior y concretamente el comando del Instituto Nacional de Rehabilitación, al que corresponde reconocer en una nueva política con respecto al uso y al empleo de los medios coercitivos y el uso de la fuerza, hay lamentablemente todavía algún sector del personal que actúa en forma clandestina, esto es, de mala fe, sin el conocimiento de sus superiores y poniéndose en una situación objetiva de riesgo jurídico, porque quien va más allá de la ley seguramente deberá enfrentar las consecuencias. Con respecto a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El hacinamiento es, de acuerdo a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otros órganos del Sistema Internacional de Naciones Unidas, una práctica cruel, inhumana o degradante. También la doctrina señala al respecto, por ejemplo, Elías Carranza, director de ILANUD, ha dicho que el hacinamiento constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante. El hacinamiento se verifica desde el punto de vista técnico toda vez que en el espacio previsto para alojar a una persona privada de libertad se coloca a más de una. Después podremos discutir qué es una plaza, cuándo hay un aumento real de plazas y cuándo no, pero lo cierto es que el hacinamiento constituye un trato o una pena cruel, inhumana o degradante. En ese sentido es necesario destacar que el Estado uruguayo, hablo de Estado, si bien es el Poder Ejecutivo el que tiene la tarea de gestionar los fondos que le atribuye el Parlamento, el Estado uruguayo ha realizado un esfuerzo histórico en los últimos 4 años. Se han construido prácticamente 4.000 plazas. 4.000 plazas es más del doble de la capacidad del CONCAR. La inversión más grande de los últimos 50 años había sido la construcción de CONCAR y poco más. ¿Cuál es en este aspecto lo que debemos observar? Y es que pese al esfuerzo, pese a que el nivel de hacinamiento en general viene bajando, los indicadores en este sentido son mucho más presentables hoy, sin embargo tenemos una reproducción permanente del problema porque cada vez hay más personas privadas de libertad. Entre 2005 y 2006 a la fecha se ha incrementado el número de personas privadas de libertad prácticamente en un 45%. Es decir, aquí hay, por lo tanto, otro problema que es la cuestión de la política criminal. Lo abordaré en la tercera cuestión, en el derecho a ser juzgado sin dilaciones y en un plazo razonable. Y esto necesariamente tiene que ver con la reforma procesal penal y tiene que ver también con la dosificación de la prisión preventiva. Primer aspecto entonces, el juicio que corresponde es que mejora el hacinamiento, hay indicadores que son sin duda más acordes a la normativa internacional, pero aún así la existencia de un real hacinamiento en partes del sistema penitenciario plantea un trato o pena cruel, inhumana o degradante y al mismo tiempo es necesario estar muy atento a ese recrudecimiento temporal de algunos episodios que encuadran con lo que la ley denomina práctica de tortura. El segundo aspecto, el derecho a la seguridad personal. El artículo 3 de la Declaración Universal de diciembre de 1948 establece que la seguridad es un derecho humano, es uno de los derechos que todos tenemos. Ese derecho a la seguridad personal refiere no solamente a la seguridad de los ciudadanos por la calle, también refiere a la seguridad de las personas privadas de libertad. Esto surge específicamente
del artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica. Una persona que está privada de libertad tiene el derecho a su seguridad personal. Yo creo que este derecho está cuestionado por una tendencia creciente a la violencia en la convivencia de las personas privadas de libertad. Existen dos formas de violencia. La violencia institucional ya ha sido mencionado en el punto anterior, pero sin perjuicio de esta existe una violencia instalada, intragrupal, que se manifiesta, por ejemplo, en la práctica del cobro de peajes. Técnicamente esto es la extorsión de unos privados de libertad hacia otros, mediante organizaciones que se gestan desde el adentro, en la cárcel, pero que operan en connivencia con el afuera. Y lamentablemente esta práctica, si bien ha habido de parte de las autoridades penitenciarias un especial énfasis en lograr su remisión, su retroceso, todavía existe. Evidentemente que el ser extorsionado pone en tela de juicio este derecho a la seguridad personal, como también lo cuestiona el hecho que ocurran muertes violentas en nuestro sistema carcelario. Desde 2009 a la fecha han habido más de 60 muertes violentas en el sistema penitenciario, de las cuales 19 corresponden a episodios de incendio. Los 12 fallecidos de Rocha en 2010, 5 el 24 de agosto del 2009 en Concar y 2 el 31 de diciembre de ese mismo año en el Penal de Libertad. Es decir, que hay evidentemente un problema de violencia que tiene que ser enfocado. En ese sentido, creo que es justo mencionar la preocupación de las autoridades por cuando se plantea una situación de cobro de peajes, actuar con la firmeza necesaria y comunicar los antecedentes a la justicia. Lo que ocurre es que hay un aspecto donde todavía estamos en deuda y es en la protección de los denunciantes, las víctimas y los testigos cuando estos están privados de libertad. La Ley de Procedimiento Policial, la 18.315, establece normas precisas con respecto a todos los denunciantes, todas las víctimas y todos los testigos. Luego, si la ley no distingue, es que los que están privados de libertad tienen también derecho a ser protegidos cuando realizan una denuncia. El que realiza una denuncia estando privado de libertad se coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Y la respuesta que da el sistema en general es la seguridad, esto es el aislamiento. Y el aislamiento en la práctica no hace otra cosa que operar como un mensaje sutil hacia la complicidad, hacia el silencio, porque si la perspectiva que tiene una persona privada de libertad es denunciar y luego ser confinado a un calabozo, donde luego tiene problemas no solo desde el punto de vista de las condiciones mínimas de reclusión, sino que se complica hasta su propia visita familiar, que es tan importante, el mensaje es mejor no hablar, mejor permanecer en silencio. Esto tiene que ser revertido porque si no es imposible lograr el objetivo de la transparencia dentro del sistema penitenciario. Por lo tanto, en relación a esta segunda cuestión, concluyo que desde el punto de vista del derecho a la seguridad, las personas privadas de libertad son extremadamente vulnerables. Es indispensable al respecto dar una efectiva protección que vaya más allá del aislamiento de las personas. En este sentido, es justo reconocer que las autoridades han dado señales muy concretas de un intento por recuperar áreas de la legalidad que estaban perdidas. Y me refiero concretamente a combatir estas prácticas lamentables de los peajes y las extorsiones. El tercer aspecto es el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, con las palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en un plazo de duración razonable, de acuerdo a los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. El 60% de las personas privadas de libertad no tienen hoy sentencia definitiva de condena o eventualmente de absolución. ¿Por qué no? Sin embargo, en algunos departamentos, como en Maldonado, hemos constatado que hasta el 90% de los procesados, el 90%, perdón, de las personas privadas de libertad están procesados. Y si tomamos específicamente el caso de las mujeres, son más del 90% quienes están procesadas, en algunos casos durante periodos que van más allá de lo que podemos considerar como razonable. En este sentido, es indispensable que el Parlamento apruebe en esta legislatura y ponga en práctica en la próxima la reforma procesal. Es necesario la adopción de un nuevo Código del Proceso Penal, su implementación efectiva con los recursos necesarios para ello. En ese sentido, Uruguay viene tropezando
con la cuestión de la reforma procesal penal. Recordemos, brevemente, por razones de tiempo, en 1985, en la agenda inicial de la democracia estaba la reforma de la justicia. Esa reforma se concretó para lo civil, es decir, lo no penal, en 1989 con la aprobación del Código General del Proceso. Pero el precio que pagó el país fue dejar de lado la cuestión de la justicia penal para mejor oportunidad. 2013, y esto está todavía pendiente. Considero, haciendo un juicio sobre este tercer aspecto, que es imposible obtener una mejora desde el punto de vista del derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable. Es imposible una mejora concreta si no se encara seriamente y a fondo la cuestión de la reforma procesal penal. En cuarto lugar, quiero mencionar muy brevemente la cuestión de la prohibición de la expulsión o devolución de extranjeros. El principio es, de acuerdo al artículo 3 de la Convención contra la Tortura y 16 de la Convención contra la desaparición forzada, la prohibición absoluta de devolución de cualquier persona que pueda estar en riesgo de sufrir tortura o desaparición forzada en el exterior. Desde ese punto de vista, nuestro país cumple cabalmente esas normas y no hay nada que señalar. Pero ya que hablamos de la expulsión de personas privadas de libertad, algún caso de actualidad me lleva a hacer una consideración. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se prevé la posibilidad de la expulsión de determinadas personas conforme a la ley. Argentina aplica una ley de 2004, la 25.871, es para ellos. Hay dos artículos que refieren a la expulsión de personas extranjeras privadas de libertad. Uruguay tiene una norma espejo, una norma simétrica, que es la ley 18.250, cuyo artículo 47 prevé la posibilidad que el Ministerio del Interior cancele la residencia de personas privadas de libertad o recién liberadas cuando hayan sido condenadas a pena de penitenciaría, esto es, por lo menos 2 años. Es decir que Uruguay en principio estaría en condiciones de expulsar a extranjeros. Yo confío que no va a recorrer este camino, que sin duda sería contraproducente, por distintas razones. Pero el hecho de que Uruguay no expulse no quiere decir que no haya una cuestión pendiente con respecto a los extranjeros privados de libertad, que mientras están encarcelados son particularmente vulnerables y cuando obtienen la libertad a veces ni siquiera pueden obtener en forma inmediata la documentación mínima, como por ejemplo la cédula de identidad, porque hay problemas, hay trabas burocráticas que les impiden. Entonces, la cuestión esta de los extranjeros no es solo no expulsar cuando hay un riesgo de tortura o de desaparición forzada en el exterior. La cuestión es no solo no expulsar, sino, en todo caso, si no expulsamos, incluir adecuadamente desde el punto de vista de la igualdad que tienen todos los habitantes de la República, de acuerdo a nuestra Constitución. Finalmente, 2 aspectos a mencionar. El derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho y un deber de acuerdo al artículo 44 de la Constitución. Esto está además en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente consagrado para las personas privadas de libertad. Por razones de brevedad, solo voy a decir que si bien en el sistema penitenciario nacional ha habido un avance en aquellos lugares donde los médicos de salud pública se han hecho cargo de la gestión, todavía observamos dificultades, omisiones, sobre todo problemas de coordinación cuando hay una persona que requiere el traslado hacia centros de salud y muchas veces esos traslados, esas coordinaciones se dificultan o se pierden las fechas y lo cierto es que hay muchas personas que están a veces durante meses o durante años esperando por tratamientos que les asiste derecho a tener. Dentro del capítulo de la salud, recuerden que una parte importante, no sabemos cuánto porque esto es una cifra oculta, de nuestra población privada de libertad es una población adicta en consumo activo. Existe un consumo real problemático de drogas dentro de los establecimientos carcelarios. Es necesario reconocer primero este fenómeno y dar una adecuada respuesta institucional. Hay un proyecto que ojalá se concrete, el Ministerio del Interior prevé la construcción de algunas áreas para tratamiento. En ese sentido nosotros recomendamos que el momento, el tiempo de la privación de libertad sea una oportunidad para el tratamiento y no para que el problema de la adicción continúe, se profundice, generando perjuicios no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la salud. Y por último, para terminar en plazo o casi en plazo, agregué
una sexta cuestión. Yo iba a hablar de 5, pero me pareció oportuno mencionar una más. La cuestión de la ciudadanía y sufragio. Nuestra Constitución establece que cuando una persona es condenada por un delito cuyo mínimo es de penitenciaría, la ciudadanía se suspende. Por eso, los juzgados penales, cuando disponen el enjuiciamiento y prisión de una persona, es decir, su procesamiento y remisión a una cárcel, comunican este hecho a la Corte Electoral. Pero no todas las personas, dentro de ese amplio universo de 10.000 personas privadas de libertad en cárcel, tienen la ciudadanía suspendida. La mayoría sí, pero no todas. Y hay personas que no tienen jurídicamente la ciudadanía suspendida y, sin embargo, la tienen privada de hecho. No importa cuántas son, yo sé que no son muchos, tal vez son 200, 250. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión de calidad de ciudadanía. Y por eso, si bien en alguna gestión anterior no hemos tenido éxito todavía, al hacer la recomendación a la Corte Electoral vamos a insistir y en ese plano aspiramos a que en las elecciones de 2014 y 2015 se puedan instalar algunas mesas de votación, porque cualitativamente esta cuestión es fundamental en la calidad de la democracia y en la calidad institucional de nuestra convivencia. Les agradezco mucho la atención. A continuación le damos la palabra a la doctora Graciela Jorge, de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la Presidencia de la República. Muchas gracias. Ya que es un gusto compartir la mesa con las personas que me acompañan: Álvaro, Juan Raúl, Alexandra, Federico, Orquídea, Mariana, que nos convocan. La otra satisfacción, digamos, que tengo es el poder hacerlo, el poder exponer lo que es la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente ante un público numeroso, atento y de esta calidad. ¿Por qué? Porque por el tipo de tareas que nosotros desarrollamos no hay mucha visibilidad sobre nuestra tarea, sobre nuestros objetivos, sobre nuestros cometidos. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Poder dar a conocer a más público, poder hacer extensivo el conocimiento. Nosotros partimos, nuestro núcleo de partida, nuestro punto de partida es la Comisión para la Paz, que fue instaurada en el año 2000, en la presidencia del doctor Jorge Valle, y cuya actuación duró hasta el año 2003, en la cual se produjo la primera lista sobre desaparecidos y desaparecidas uruguayas aquí en el Uruguay o en otros países de Latinoamérica. Esa es la importancia que tuvo la Comisión para la Paz. Fue un hito nacional muy importante, que luego fue seguido durante muchos años por lo que se llamó la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, hace muy poco. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz también tuvo diferentes instancias a lo largo de los años, tuvo un seguimiento administrativo durante mucho tiempo y luego tuvo, desde el año 2011 a la fecha, un presentamiento en los cometidos muy importante. ¿Qué fue esa primera Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz en el periodo en que los cometidos se presentan? ¿Qué cometidos tenía? El fundamental, buscar la verdad sobre los ciudadanos uruguayos desaparecidos, aquí o en otros países de América. Ustedes saben que nos referimos, cuando decimos pasado reciente, nos estamos refiriendo al periodo de las dictaduras en el cono sur de América Latina y al periodo previo, desde el año, el periodo en el cual sobre el cual nosotros trabajamos incluye 1968, 1985, que es el momento de la administración. Nosotros debimos de cambiar el nombre de esa Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz mucho antes, porque de hecho fuimos asumiendo distintas tareas, fuimos presentando los cometidos en la propia marcha. Por lo tanto, recién se hizo ahora, se llama Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y yo les voy a leer los cometidos que nosotros tenemos.
Procurar el conocimiento de los hechos y la verdad sobre las desapariciones forzadas, asesinatos políticos y contextos fácticos de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 18.596 del 18 de septiembre de 2009, con la responsabilidad y o aquiescencia del Estado. B. Recepcionar denuncias referidas a nacimientos de niños en cautiverio y sobre personas que, habiendo sido adoptadas durante el periodo indicado en el literal anterior, buscan sus orígenes biológicos a los efectos de investigar y determinar su identidad ante la presunción de ser hijo, hija de detenidos desaparecidos. Cooperar, complementar y coordinar actividades de investigación documental, judicial y genética con personas, instituciones, organismos, tanto públicos como privados de carácter nacional e internacional, con finalidades tales como asesoramiento, intercambio, identificación y divulgación de información, lo que comprende la colaboración e intercambio de información con la unidad especial creada en el Ministerio del Interior con fines de investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo del paro. Participar, organizar, coordinar y promover actividades de información, promoción de los derechos humanos y de la memoria sobre las graves violaciones a los mismos en el país y o en el exterior. Como ven, los cometidos son muchos. Yo lo que voy a hacer es explicar brevemente los campos que desarrollamos estos cometidos y cómo lo hacemos. Nosotros tenemos, yo soy la directora general de esta Secretaría de Derechos Humanos, que está integrada además por el doctor José López Mas, director del equipo de antropólogos que forma parte de nuestra Secretaría, por el doctor Álvaro Rico, director del equipo de historiadores que forma parte de la Secretaría, por el doctor Ariel Cancela, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, y por un delegado de la Asociación de Madres y Familiares, que es el licenciado Piroto, Eduardo Piroto. Además de, nosotros tenemos como cometido coordinar las tareas que vamos a realizar. Entre tanto, nosotros tenemos convenios con la Universidad de la República, por la cual, entre la Presidencia y la Universidad de la República, por la cual existe un área de historiadores y un área de investigadores en antropología, que son los que realizan las actividades de investigación en historia, en antropología, tiene que ver con en el área de antropología tiene que ver con las denuncias que recepcionamos y la aplicación de las mismas, luego del periodo de estudio e investigación, al campo, o sea, a la excavación en los predios militares, que es lo que se hace todos los días desde hace muchos años, sin ningún tipo de pausa. En general estas son cosas que se manejan con mucha discreción, por lo tanto es muy posible que muchos de ustedes no las conozcan. Discreción por la índole por el tenor que tienen el material con el que trabajamos, y por respeto a las personas y fundamentalmente a los familiares, para no despertar ningún tipo de expectativa que puede llegar a no confirmarse, ¿no? Y generar una catástrofe emocional en cualquiera de ellos, ¿no? Por otra parte, familiares de detenidos desaparecidos de este país que han esperado muchos años para que se haga concretamente algo en relación a sus deudos, a sus seres queridos. ¿Cuál es el universo en el que nosotros nos movemos? Nosotros tenemos declarados por la Comisión para la Paz desaparecidos a 178 ciudadanos uruguayos. Tenemos 16 niños que podemos haber considerado en su momento desaparecidos, pero que recuperamos con vida. Y de estos 178, nosotros hemos aclarado en Uruguay solamente 5 casos, en Chile 1, en Bolivia 1, en Argentina 18, 9 de ellos con recuperación de restos y 9 en el que no pudimos recuperar. En nuestro país, además, hemos recuperado a ciudadanos de otros países, ¿no? A ciudadanos argentinos, 2 aparecidos en las costas de Colonia, y a ciudadanos chilenos, una ciudadana argentina, aparecidos en las costas de Rocha,
en el año 1976. Esas recuperaciones se hicieron a través de las huellas dactiloscópicas en algunos casos y a través, en otros casos, de que se habían guardado los restos óseos de esas personas. Ahora, esta lista de 178 es pasible de modificación. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros tenemos, la Comisión para la Paz dejó, por no tener las pruebas suficientes para declarar como desaparecidas a determinadas personas, 40 casos, que nosotros en este momento estamos estudiando y comparando y comprobando la posibilidad de que realmente declararon los desaparecidos o no. El hecho es que nosotros, por ejemplo, hemos encontrado con vida a 5 de esas personas en otros países. O sea que nosotros estamos en una conexión permanente con países de la región. A 5 de ellos ya han aparecido con vida, ¿no? Faltan 35 más. Pero además esta lista no se cierra porque en el último año nosotros hemos recibido 12 denuncias nuevas de personas desaparecidas en esa lista. Es decir, familiares que no habían hecho la denuncia por diversos motivos, ¿no? Pero que en este momento son casos que tenemos a estudio, bueno, hacer la declaración correspondiente, la búsqueda y el estudio del contexto práctico del hecho. Nosotros en el área de historia tenemos a 10 investigadores trabajando todos los días aquí, con publicaciones importantes sobre detenidos desaparecidos. Una de ellas apareció en el año 2006, que son 6 tomos importantes quiero decir de buen tamaño, con todo lo que había, todo el conocimiento que se pudo generar hasta el año 2006 sobre detenidos desaparecidos, con una actualización que se hizo en el año 2012. Uno de los tomos es también sobre investigación antropológica, y en este momento ellos están trabajando para el año que viene poder terminar la investigación sobre asesinados políticos, que es uno de los cometidos nuevos que nosotros tenemos. Nosotros contamos con un archivo que proviene naturalmente, que fue producido por la Comisión para la Paz, por lo tanto es un archivo de antigua data en los términos relativos en que nos manejamos, pero que es único y irrepetible, porque son las primeras denuncias que los familiares hicieron al Estado uruguayo, ¿no? Frente a la Comisión para la Paz, los primeros testimonios, y ese archivo se ha visto presentado a lo largo de los años con toda la generación de conocimiento nuevo y la generación de conocimiento y los aportes de otros archivos. Nosotros trabajamos en materia de archivos en conexión con otros archivos de derechos humanos del Estado. El archivo de Relaciones Exteriores, con el archivo del Ministerio del Interior, con el archivo del Ministerio de Defensa, que ya voy a explicar la manera, con el archivo con un archivo de las Profumi, que es el archivo judicial, con el archivo del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros inauguramos una mesa de trabajo en la cual socializamos nuestros conocimientos. Y cuando nosotros tenemos una petición, sea del exterior, sea de un juzgado de aquí, sea de un familiar, nosotros buscamos todo, la misma información, se vierte en la Secretaría y se sirve al ciudadano o a la autoridad que lo requiere. Por otra parte, nosotros estamos haciendo la base de datos unificada de todos los casos de graves violaciones de derechos humanos del Uruguay. Es un trabajo muy ambicioso, va a ser largo, pero bueno, se está realizando y va a tener distintos campos, algunos que van a tener una visibilidad pública y otros que naturalmente van a mantenerse en reserva, tanto transcurra determinada cantidad de tiempo. Ese archivo entonces está siendo organizado desde el punto de vista archivístico, hay archivólogos en esa tarea, y tenemos ese tipo de intercambio. Por otra parte, porque está unida al archivo, nosotros tenemos también el asiento del Comité Uruguay Memoria del Mundo, de la UNESCO, y en este año estamos presentando el archivo de la Secretaría
a Memoria del Mundo, como candidato a Memoria del Mundo. Tenemos un área de administración, que simplemente que tiene que ver con todo lo que los trámites, la gestión, todo lo que hay que hacer dentro de la Secretaría, una Secretaría que además trabaja muy activamente, o sea, tiene muchísimo trabajo, pero el fundamental trabajo de la administración en este momento es la respuesta a los oficios y a los exhortos de la justicia uruguaya y los exhortos de la justicia de otros países de América Latina. Cuando digo otros países de América Latina me estoy refiriendo concretamente a Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay. Nosotros tenemos permanentemente pedidos de información y esos pedidos de información son servidos a través del archivo, de la mesa de archivos, que no la formamos solo nosotros, de nuestro archivo es la mesa de archivos, y del equipo de investigadores en historia, que además de proporcionar la investigación, hacen el contexto, proporcionan a los jueces y a los fiscales el contexto del caso al que hace referencia en la petición. Nosotros tenemos además, como se mencionó con la mesa de archivos, tenemos un intenso relacionamiento interinstitucional y porque tenemos participación también naturalmente, no solamente a nivel de información, sino que también tenemos gran participación en el relacionamiento internacional, fundamentalmente, bueno, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros concurrimos a Naciones Unidas para testimoniar el caso del Comité contra la Desaparición Forzada, tenemos conexiones con la UNESCO, formamos parte de las altas autoridades para derechos humanos del Mercosur, tenemos conexiones con UNESCO, con la OEA, con la Comisión de la Verdad en Brasil, que nos visitó hace 2 semanas, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, y en Argentina especialmente quiero recalcar la conexión con el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es un auxiliar indispensable para todas nuestras actividades, porque es el segundo pronunciamiento que se hace en todos los casos en que nosotros tengamos hallazgos de restos óseos, ¿no? Tenemos un área de comunicación con la sociedad civil y tenemos, bueno, el área de familiares que está representada en la Secretaría, como ya dije. Y bueno, y me quiero referir ahora a la parte de antropología. Sé que tengo poquito tiempo, lo voy a hacer rápidamente. Como yo les decía, los 11 antropólogos excavan todos los días en los terrenos militares. Estamos saliendo del batallón 14 en este momento, entrando en el batallón 13 de nuevo, el batallón 13, porque nuevas denuncias nos conducen a excavar en ese lugar. Nosotros hemos hecho, además, fundamentalmente contando con la asistencia de los antropólogos y del doctor Ariel Cancela, hemos hecho un protocolo uruguayo que tiene que ver con todas las pautas a seguir en el caso de explotación de restos óseos. Es un protocolo que, por supuesto, guarda relación con los estándares internacionales, pero que se adapta a nuestra situación en particular, Uruguay. Lo otro que me quiero referir antes de terminar es que nosotros tenemos el banco de datos genéticos de todos los familiares de personas desaparecidas, completo en un 80%. Nos falta un 20%, que en general requiere a gente que es muy anciana, que no está en el país, o que tiene grandes dificultades para la extracción de sangre, pero en un 80% lo tenemos y está situado en el Hospital de Clínicas. El convenio es con Salud Pública, es un convenio entre la Presidencia y Salud Pública. La Presidencia otorga los fondos para todos los insumos necesarios
y Salud Pública da los especialistas que tienen a su cargo el banco de datos genéticos. Este banco de datos genéticos además está reproducido en la República Argentina en el EAF, en el laboratorio del EAF, el equipo argentino de antropología forense. Bueno, como tengo tan poco tiempo, me quedo aquí prácticamente. Me congratulo de haber podido informar todo esto. Seguramente quedó algo bastante en el tintero, pero a veces nosotros notamos que justamente por esta, no por falta de cristalinidad, nosotros quisiéramos hacerlo, sino quizá por falta de oportunidad, a veces las fotografías quedaron estancadas en un momento o en una época, y si bien hemos avanzado relativamente poco, sí hemos avanzado, y tenemos esperanzas de avanzar más. Y también lo digo con toda humildad, porque cuando nosotros vemos lo que está pasando en la Argentina, lo que avanza Argentina, siempre nos sentimos, bueno, bastante chicos, ¿no? Pero creo que nosotros de alguna manera estamos transitando un terreno de avance en esta materia. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a la diputada Orquídea Minetti de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Decía que es un placer compartir esta mesa, que no conocía al embajador, es un placer conocerlo, que por lo coincidimos mucho con la exposición que ha hecho. Gracias a Alessandra y gracias Mariana por invitarnos. Yo integro la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Voy a decir cómo está representada por 3 partidos políticos, donde la preside el diputado Gustavo Espinosa del Partido Colorado, después está integrada por el diputado Gonzalo Novales del Partido Nacional, y por el Frente Amplio la integramos la diputada Daniela Paisé y quien les habla. Esta comisión tiene algunos cometidos que a veces lamentablemente no podemos llevar adelante porque en realidad hay muchas propuestas, muchas inquietudes, muchas denuncias de personas, a veces en forma individual y a veces representando a colectivos, que llegan a la comisión a pedir entrevista. Ustedes se darán cuenta que debemos ser cuidadosos cuando recibimos exposiciones de las personas que nos visitan, y que en realidad, por razones obvias, esas exposiciones están colmadas de subjetivismo, ¿verdad? Y que cuando vienen a nuestra comisión buscan en primera instancia que le demos solución. Lamentablemente a veces no podemos darla, pero sí tratamos de crear ámbitos para que los habitantes, inclusive esta gente en primera instancia que va a visitarnos, pueda tener recursos para exigir y reclamar sus derechos. Nosotros, a partir de que se entró en funcionamiento la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que hemos resuelto en la comisión ha resuelto en sí, es coordinar directamente con este organismo, y muchas veces estamos derivando los temas a ellos. O sea, no tenemos otra opción, porque realmente esta institución es mucho más abarcativa que la comisión, y yo diría puede llegar a ser mucho más objetiva que la propia comisión. Eso debemos resaltar. Nosotros, como comisión, abordamos digamos, todos los temas que pueden haber en la agenda del Parlamento, pero por supuesto la tarea del legislador no es solamente legislar, sino que es también abocarse a otros temas, estar con la gente. Por ejemplo, también la tarea del legislador es estar hoy acá, ¿no? Que es importantísimo. ¿Qué sucede? Con el tema de derechos humanos, como con otros temas, pero que está en sentido, cada legislador le va a poner su impronta. Y en este tema va a depender del concepto que se tenga sobre los derechos humanos. En la Comisión de Derechos Humanos, como les dije anteriormente, recibimos a todas las personas que quieran hablar con nosotros.
Pero en el Parlamento existen varias comisiones que rozan por el tema de los derechos humanos. Y eso tenemos que destacarlo. Hoy el embajador ha mencionado algunas leyes, yo tal vez las vuelva a repetir, pero en realidad tenemos varias comisiones que están involucradas directamente o tratan temas que están involucrados directamente con los derechos humanos. Por ejemplo, es obvio que el Estado debe enfocar, digamos, y coordinar los derechos humanos en todas las políticas públicas. Eso es esencial, ¿verdad? Y después debe planificar la realización de los derechos fundamentales de todos los habitantes. Y el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Envía iniciativas al Poder Legislativo, envía proyectos de ley, los estudia, como yo decía, no solo en la Comisión de Derechos Humanos, sino también en otras comisiones. La Comisión de Código de Legislación tiene mucho que ver con esto. Y a veces lo hace ley o a veces no, porque también se evalúa y hay proyectos que están para seguir estudiando. Por ejemplo, la ley de 17.930, que es la ley de presupuesto del 2005, en su artículo 229, ahí crea la dirección, que usted lo dijo hoy, embajador, la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad? Que creo que fue importante, muy importante, la creación de esa dirección. Y ahora, en esta última rendición de cuentas que tuvimos, en el 2013, hemos votado la Secretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento la dirección fue creada en el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora esta Secretaría pasa a la órbita de la Presidencia de la República, donde también va a tener cometidos, no de ejecutar, sino porque es el Ministerio que ejecuta las políticas, pero sí de planificar políticas de derechos humanos. Se han mencionado leyes como, por ejemplo, la ley 18.065, que regula el trabajo doméstico. Yo creo que eso fue un paso medular que dimos en la neutralidad. Todos sabemos que el trabajo doméstico era discriminado. A partir de esa ley, los trabajadores y trabajadoras domésticas tienen, digamos, la certeza de que hay una limitación en el horaria, o sea, van a trabajar 8 horas, como corresponde. Se consiguió también a partir de esa ley, digamos, determinar el descanso nocturno, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan sin retiro, bueno, y todos los beneficios que en realidad tiene un trabajador común, que antes no lo tenían los trabajadores domésticos. Después tuvimos la ley 18.445, que hoy también se mencionó, que es la ley de las 8 horas para el trabajador rural. Yo ahí me iba a detener un segundo en explicar lo que yo siento que se logró a través de esa ley. O sea, el trabajador rural no tenía horarios, y eso es así. Y no es culpa de nadie, sino que realmente en la producción rural o la producción agropecuaria no puede tener horario. No puede porque, o sea, el trabajo es tan diverso que realmente, por ejemplo, un trabajador rural que trabaja en un campo puede cumplir el horario, el patrón le puede marcar un horario, él puede hacer su tarea y terminar la tarea. Pero en el momento que termina la tarea, es algo gráfico que voy a decir, una vaca va a parir. Entonces, ese trabajador tiene que quedarse. Y tiene que quedarse porque es el deber de él, ¿verdad? Ahora, no es culpa del patrón que esa vaca va a parir. No es culpa del trabajador, tampoco es culpa de la vaca, ¿no? Vamos a entenderlo. Pero, en realidad, o sea, la tarea, sí, la tiene que hacer, bueno, hay que pararla. O sea, si se va a quedar 2, 3, 4 horas en asistir ese parto, hay que pararlo. Y eso se ha logrado a través de esta ley. Tenemos después, bueno, la creación, que eso Juan Raúl se irá a referir, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que realmente, como dije anteriormente, yo creo que esto es una organización a la cual tenemos que reivindicarla, tenemos que protegerla a nivel de nacionalidad, reconocerla y, como está haciendo la Comisión de Derechos Humanos, coordinar con ellas en particular. Hay otra ley que voy a mencionar, que es la ley de 1829, la ley del Plan Nacional de Habitacional Interacción Sociohabitacional, llamada Plan Junto.
que comúnmente la conocemos por trata. Esta ley lo que ha hecho, el objetivo de ella es asistir a esas personas que están en un contexto crítico habitacional, pero que va acompañada de todo un sistema donde a esas personas, aparte de darles una vivienda digna, la estamos incluyendo, ¿verdad?, en la sociedad. Hoy por hoy estamos ya contemplando a 1.700 familias a nivel de todo el país. Tenemos el 80% a nivel de la zona metropolitana y un 20% en el interior. Pero ahí, aparte de conseguir, reitero, de que personas que estaban viviendo en un contexto sumamente crítico, en situaciones muy precarias, tengan esa vivienda digna, aparte de eso la hacemos participar porque, por supuesto, la vivienda tienen que autoconstruirla, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Después tenemos, bueno, también fue nombrada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que yo creo que por más que ha sido polémico el tema, creo que a las mujeres nos da un resguardo y una seguridad cuando se quiere interrumpir un embarazo. La ley del matrimonio igualitario, entre otras. Nosotros para, digamos, poder ser seres pensantes, seres inteligentes y sobre todo seres libres, yo lo que creo es que debemos hacer proyectos sociales con políticas que incluyan a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Debemos beneficiar a la sociedad y eso es una tarea que desde el 2005 se está haciendo a nivel de diferentes proyectos sociales, a nivel de diferentes programas. Los derechos, o sea, son independientes, los derechos son indivisibles y hay que tratarlos en su conjunto, ¿verdad? Como tal, no hay que tratarlos en forma aislada. Y eso es lo que se está haciendo a partir de iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo, a partir de iniciativas que tiene el propio Legislativo o que acompañan las iniciativas del Poder Ejecutivo, estamos logrando, digamos, esa integración. Perdón, esa participación. Desde el gobierno se apunta a crear políticas de inclusión social. Y por ejemplo, yo me quiero referir en particular a una de las políticas que se está utilizando, o sea, se está creando, que es la política de vivienda. A través del Plan Nacional de Vivienda, nosotros con diferentes programas hemos logrado contemplar, digamos, la urgencia que tiene una parte de la sociedad con el tema habitacional. Hay el Ministerio de Vivienda tiene diferentes programas, como el programa de cooperativa, la ayuda mutua, por préstamo, inclusive tiene un programa que es de garantía para alquileres, que también, o sea, ha sido importante y relevante en este último tiempo, y con eso conseguimos que la gente, aparte de resolver el tema, bueno, siga participando y siga, digamos, valorando que tener una vivienda digna es parte de los derechos humanos. Hay otras cosas de las cuales me quisiera referir, pero ya un poco como que se han dicho, y quisiera focalizar el tema en el departamento al cual pertenezco. Yo soy representante nacional por el departamento de Caribe. En el 2009, por iniciativa de la Intendencia, o sea, más bien del gobierno departamental, ¿verdad? Intendencia y Junta Departamental, lo que hicimos fue proyectar con técnicos y con actores políticos un programa, la implementación, mejor dicho, de un programa que se llamó Canelones Crece con Vos. Eso que apuntaba a asistir en tema de nutrición, en tema de crianza, en tema de salud, desde su gestación hasta los 5 años, a niños y niñas
que realmente estaban viviendo en un contexto muy crítico, en un sector muy vulnerable de la sociedad. Ese programa dio resultados. Se trataba de contener a las madres embarazadas, inclusive a familias rurales, digamos, una familia numerosa, con niños con temas de nutrición. Y ese programa, por iniciativa de la Presidencia de la República, hoy por hoy se pasó a instrumentar en todos los departamentos del país y se llama Uruguay Crece Contigo. Nosotros creemos que es parte también de una política de derechos humanos, ¿verdad? Reitero, tenemos la experiencia en Canelones, nos dio mucho resultado y hoy por hoy tenemos zonas donde realmente ese contexto crítico lo hemos superado, porque va, digamos, enlazado a todo, digamos, un asesoramiento técnico que antes no existía. Por ejemplo, en el tema de vivienda, y en estos temas como Uruguay Crece Contigo y Canelones Crece Contigo, se hicieron, digamos, acuerdos con facultades. Una de ellas es esta, con la Facultad de Ciencias Sociales, con el tema de vivienda con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Ingeniería, y con eso logramos que hay otros actores, digamos, que están actuando o interactuando para conseguir los cometidos que queremos. El tema de derechos humanos nos atraviesa a todos, a nivel social, a nivel institucional. Creemos que realmente debemos nosotros tener el compromiso como sociedad de hacer cosas por el tema de derechos humanos. Y bueno, yo, por ejemplo, lo que puedo contar rápidamente para, digamos, traer lo que pienso, que creo que la política de derechos humanos pasa por muchas cosas, y el tema es, por ejemplo, el tema de vivienda, lo roza muy de cerca. Por ejemplo, el otro día fuimos a un asentamiento al barrio 1 de Mayo, que queda acá en Montevideo, en Capital Tula, Mendoza, y ahí se inauguraron 39 viviendas, donde la gente estaba en un contexto crítico, y estuvimos hablando, por supuesto, con la gente del barrio, y tranquila, gracias. Y nos contaba la gente, cada cual su experiencia. Y una señora contaba, por ejemplo, cuando ella le dijeron, porque evaluaron en la comisión del barrio, bueno, va a ser prioridad hacer su vivienda, nos contó por qué, era una vivienda más que precaria, dentro prácticamente de un pozo, creyó que no se iba a poder lograr. Sin embargo, me contaba que cuando nosotros vimos la vivienda, era una vivienda digna, ¿verdad? Grande, porque es una familia numerosa. Me contaba que ella y su familia lograron, por ejemplo, rellenar ese pozo que inclusive, por inercia, los propios vecinos de la zona lo usaban como un basurero, o sea, para tirar los residuos, ¿verdad? Y ella me contaba, a lo mejor mi cara fue muy expresiva, pero había un técnico al lado que, por supuesto, me aseguró que lo que la señora estaba diciendo era cierto, que a Carretilla ella y su familia llenaron ese terreno para poder edificar, y eran nada más nada menos que 230 camiones de relleno que tuvieron que poner. Entonces, cuando tú ves eso, decís, realmente estamos bien dirigidos en la política de derechos humanos que estamos realizando. Otra política de derechos humanos que se ha realizado mucho, lo que se ha implementado, es a nivel de la zona rural. Está bien, yo soy una pequeñísima productora rural, digo, en zona rural, pero realmente debo de reconocer lo que se está haciendo con el asediado rural, donde antes debía sí o sí vivir en el lugar donde trabajaba, porque no tenía cómo poder pagar un alquiler. Hoy por hoy, el plan de medir, o sea, a través del plan de vivir pueden acceder a una vivienda, y tenemos, por ejemplo, a los pequeños productores que también por el plan de medir se les hace, por ejemplo, salas de ordeñe, el galpón de pollo, el invernáculo, aparte de su casa. Entonces yo creo que eso todo hace el contexto de derechos humanos. Quiero terminar con una pequeña experiencia. El comisionado lo sabe porque visitamos juntos las cárceles de todo el país. En la cárcel de Canelones, hace cosa de 2 meses, fuimos y había un grupo de personas privadas de libertad
que estaban trabajando en una huerta, ¿verdad? Donde yo, como conozco algo de eso, me llamó la atención porque estaba muy bien trabajada, no sé, no sé, opina lo mismo, pero esa huerta estaba muy bien trabajada. Pero claro, tenían algunos requerimientos. Hablamos con la dirección de la Dirección Nacional de Rehabilitación para que se les permitiera entrar la madera, los nylon para hacer el vernáculo, se logró hacer. Hablamos para que tuvieran un técnico, ya se logró hacer, en un mes se logró todo eso. Y, por ejemplo, le dimos la idea de que plantaran hierbas medicinales, porque tú vas a la cárcel y, digamos, los reclusos tienen ciertos problemas, dicen, me duele el estómago, tengo que esperar que venga el médico loco, y hablaba el comisionado. Entonces le dijimos, planten hierbas medicinales, porque los viejos nuestros muchas veces se arreglaban con algún tecito. Hoy lo están haciendo, recibieron hierbas medicinales y esta semana recibimos una carta de una de esas personas que lidera el grupo diciéndonos que está todo lo que habían conseguido en este mes y que aparte de plantar, de sembrar hierbas, me dijo, estamos sembrando valores. Y creo que sí que es importante, porque esa gente va a salir rehabilitada cuando tenga que dejar el lugar donde está. Y bueno, para terminar, para no poner nerviosa a Alexandra, creo que uno de los cometidos de las políticas de derechos humanos es convocar a todo el pueblo a pensar. ¿A pensar en qué? En la permanencia, en cómo tener permanencia en los logros que hemos conseguido, ¿verdad? Porque por suerte hemos tenido logros. Y que en realidad esos logros sean sustentables en el tiempo y que aparte no dependan del gobierno de turno. Muchas gracias. Para terminar esta mesa, le vamos a pedir la palabra al doctor Juan Raúl Ferreira, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, institución a la que queremos agradecer, ya que junto con la Comisión de Investigación Científica hemos armado esta mesa y hemos pensado también otras propuestas de ponencias para estas jornadas. Perdón por el ruido exterior. Y me resultaba muy importante, como ya hemos conversado aquí, es una institución nueva a la que desde Facultad de Ciencias Sociales le hemos abierto las puertas y la institución también a nosotros. Y es un agrado y un placer realmente empezar a trabajar esta temática junto a esta nueva institución. Así que bueno, nuevamente gracias y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias y igual que todos quiero saludar a los panelistas. Me parece importante que nos vean juntos y que se comprenda que cada una de las instituciones que representamos cumple un rol distinto, complementario e importante en la lucha y la promoción de los derechos humanos. Así que un placer, Graciela, Orquídea, Federico, Alexandra, y la primera vez que tuvimos una reunión le dije a Adolfo y se enojó mucho conmigo. Es un honor. Y Álvaro, es un honor, al contrario. También quiero saludar, porque se ha hecho tarde, a la decana que nos ha acompañado, se acaba de ir, pero la quiero saludar muy especialmente, no solamente por su presencia hoy, sino como nos ayudó como anfitriona en todos estos encuentros. A Mariana, que dejó el alma en esto y que tendría que estar ella acá. Yo le dije además que tenía que estar ella, pero a mí me hace muy poco caso en la institución. Eso debo de reconocerlo. Pero bueno, por el simple hecho de estar ocupando ocasionalmente la presidencia, porque es un cargo rotativo según establece la ley, yo quisiera hacer unas pocas reflexiones. Y quizás salude simbólicamente, porque tenía otros compromisos y no vino, a Javier Miranda, porque me parece importante también que entendamos el rol de cada uno de nosotros en el contexto del rol del conjunto de los que estamos detrás de esta mesa. Y yo creo que, sin lugar a duda, la institución nacional es el hecho novedoso y que ha generado una expectativa más grande en la sociedad civil organizada, incluso en el exterior, porque además es una figura jurídica nueva, que todavía
tiene algunos vacíos que nos tienen que ayudar los legisladores a ir solucionando, pero es quizás lo más revolucionario, lo más removedor que se ha hecho. Pero inexplicable si no existieran este conjunto de organizaciones del Estado que velan por los derechos humanos. Entonces hay un proceso de institucionalización que ya tiene su tiempo. El propio proceso de conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos llevó sus añitos, ¿no? Fueron 8 años desde que se aprobó la ley, ¿me equivoco? 8 años. 4 años. 8 años desde que se empezó a promover la ley hasta que se plasmó en un proyecto. Y 4 años desde que se aprobó la ley hasta que asumimos los actuales directivos, lo que no deja de ser interesante porque la ley se aprobó en una legislatura y quienes hoy ocupamos un cargo en el Consejo Directivo fuimos electos por otra legislatura distinta, lo que me parece que es muy garantista, que es muy tranquilizador de que la ley no estaba sesgando ni marcando, como muchas veces ocurre, sobre todo, diputada, en las rendiciones de cuenta, cuando aparecen esas cosas que dice equipárese al inciso 423 de la ley 300, nadie sabe qué es y ¡pum! Y apareció. Bueno, esta ley es muy garantista en este sentido. Se hizo en un periodo legislativo, en la legislatura siguiente asumimos. Yo suelo poner, voy a tratar de cambiar de ejemplo, porque yo cuando asumí la presidencia, recuerdo, y lo he contado muchas veces ya, demasiadas, que mostré el acta a quienes nos estaban acompañando, tú entre otros, Federico también, y decía, bueno, se dan cuenta que yo asumo la presidencia, sucediendo a Mariana, y no solo tenemos una oficina, sino que yo sé dónde tenemos que guardar el papel que dice que yo soy presidente. Cuando asumió Mariana, se fue todo el mundo y quedamos los 5 con el papel, ¿no? A ver cómo empezaba, no cómo seguía la historia. Creo que con eso Mariana se ganó un reconocimiento muy grande porque empezar de cero, quería decir empezar de cero, en lo que se refiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Más o menos, yo no me parece que a esta hora valga la pena que describa mucho, competencias, etcétera, pero bueno, nuestro papel es, sin tener carácter vinculante en nuestras resoluciones, hacer recomendaciones a todos los poderes del Estado, a todos los organismos públicos, incluso legitimación activa ante algunas empresas privadas que brindan servicios públicos, a las cuales obviamente no nos dirigimos directamente, sino a través de el órgano regulador del Estado que corresponda, como en el sistema financiero, empresas de seguros, servicios de transporte, etcétera, etcétera. Con una amplitud de mandato enorme que además incorpora en una misma institución ¿Está Faropa? No. En una misma institución, 3 roles distintos. Si no, el doctor Faropa me corregiría y me diría que no, que en realidad, un poco de razón tiene, ¿no? En realidad, Institución Nacional es el nombre con el cual se está uniformizando por parte de Naciones Unidas a la Defensoría del Pueblo. En realidad, hay toda una tarea que, digamos, es Defensoría del Pueblo también. Hay una tarea que es específicamente la recepción de denuncias y el estudio de casos individuales o colectivos. Y hay otra tarea que es ir generando una agenda, que también se hace muchas veces a partir de las denuncias individuales, de las cuales no tenemos capacidad de hacer todavía un estudio estadístico, pero que nos van indicando cuando tenemos un exceso de denuncias sobre un tema, acá hay un tema sobre el cual vale la pena poner un poco de atención. Y otras veces de oficio. Entonces, además del seguimiento de casos individuales, nosotros hacemos lo que, yo no sé si la ley lo llama así, o nosotros les hemos dado a llamar informes temáticos, es decir, agarramos un tema para tratar de contribuir a poner en la agenda política. Y creo que es un gran rol y un gran desafío para la institución en el futuro.
Los dos informes temáticos que yo recuerdo en este momento, pero hubo algún otro, fue el de trata de personas, a raíz y a partir de una denuncia individual que luego se judicializó. Nosotros vimos que había un tema que había que ponerle mayor atención pública y se hizo este primer informe temático. Y luego sobre un tema que tocó Álvaro en otros aspectos que nosotros no hemos tocado, porque yo en lo personal comparto totalmente con él. Yo antes de ingresar a la institución, entre otras cosas, actuaba como coordinador de las misiones de observación electoral de la OEA, y en países que nosotros miramos a veces por arriba del hombro, como que nosotros somos la quintaesencia de la democracia y ellos no, y es lo más común ver las camionetas del sistema electoral recorrer las cárceles para que los presos voten. Y acá, como decía Álvaro, hay procesados que tienen derecho a voto, porque los que se les suspende la ciudadanía, que también genera una discusión constitucional muy interesante, porque en realidad hasta que no sean declarados, hasta que no haya sentencia, se les presume inocencia. Pero bueno, la Constitución dice que aquellos que están procesados por delitos que generarían, en caso de ser declarados culpables, penas de penitenciaría, se les suspende el derecho al voto. Pero ¿y todos los demás que están presos? Que son la mayoría. Entonces, pero bueno, nosotros de esto tomamos el tema del voto exterior, que era uno de esos temas que la gran prensa había logrado decir que la ciudadanía ya había laudado. Muchas veces la ciudadanía se pronuncia y se pronuncia por una cosa, pero la gran prensa convence a la opinión pública que la amplitud del pronunciamiento fue mucho más contundente. Entonces, en la última elección se plebiscitó el voto epistolar, o sea, una modalidad de voto en el exterior, y no obtuvo la mayoría necesaria. Pero para que los uruguayos que están en el exterior puedan votar en el exterior, no hace falta ningún plebiscito, porque es un derecho que consagra la Constitución. A tal punto lo consagra que el que viaja vota. O sea, el que tiene plata para pagarse el pasaje, vota. Bueno, hicimos un informe que yo me detengo un segundo en él, porque creo que no sé qué va a pasar con el tema, pero creo que nosotros cumplimos con nuestra parte, que es la recomendación, y que la recomendación genere un hecho político y ponga el tema en la agenda. Después el que decide es el legislador. Pero en aquella presentación del informe temático sobre el voto de los ciudadanos en el exterior, nos llevamos algunas sorpresas muy gratas, que brevemente, pero déjenme compartirlas. Por lo pronto, el canciller interino estaba en el público, se paró, el ahora senador Conde, y dijo: nosotros estamos en condiciones de poner nuestro servicio consular al servicio de esto en 6 meses. Un dato muy importante. Habíamos hecho consultas a la Corte Electoral previo a la elaboración del informe, porque una de las reservas que había, etcétera, era que el reempadronamiento iba a ser muy complejo. La Corte propuso una solución bastante accesible, que era asignarle una letra extra a cada país para poner antes de las 3 letras que lleva cada credencial, para no tener que hacer un nuevo registro para los ciudadanos que viven en el exterior. Bueno, lo cierto es que también se paró un legislador que se había opuesto a que el tema se discutiera durante muchos años, y yo no sé qué es lo que va a hacer, es un tema suyo y de su conciencia, pero dijo: bueno, yo creo que acá hay un punto de partida nueva, ¿no? Acá se está planteando el tema con una capacidad de generar consenso que yo acepto participar del esfuerzo. Luego nos citó la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para tratar el tema. Y luego el Parlamento resolvió, ahora tiene que hacerlo y después decidir, pero resolvió crear una comisión bicameral para analizar el tema. A partir de ahí es un tema de los legisladores, nosotros no legislamos. Pero fue una satisfacción muy grande ver que habíamos logrado sacar de la cabeza, de la modorra que había, de que no, esto ya se laudó, esto ya se votó. No, se votó contra el voto epistolar.
no contra el derecho consagrado por la Constitución de que los ciudadanos que viven en el exterior puedan votar. Esta modalidad, además de que lo que se plebiscita no se puede volver a tratar, etcétera, ahora que se está por tratar la ley de medios, digo, es un tema complicado, porque también la gran prensa maneja este argumento para todos lados, ¿no? Como la ley de caducidad se plebiscitó, no se puede discutir más. Si fuera así, las mujeres no tendrían votos en más de la mitad de los países del mundo, ¿no? Pero como se votó el voto epistolar, no se puede discutir el voto de los ciudadanos en el exterior. Pero cuando no se juntan las firmas para llevar a referéndum la interrupción voluntaria del embarazo, los mismos sectores y la misma prensa dice, bueno, esto en realidad lo que quiere decir es que el próximo Parlamento puede derogar la ley. Yo digo esto porque creo que hay un estado de opinión sobre el tema de los derechos humanos, desde mi punto de vista, no quiero comprometer en esto a la institución, pero creo que todavía frágil. Yo coincido con lo que decía mi amigo Federico Peraza, que se ha avanzado muchísimo. Primero en este proceso de institucionalización, que en el Ministerio de Relaciones Exteriores empieza en la administración del canciller Gargano y de la vicecanciller Belela Herrera, elevando al rango de dirección a la Dirección de Derechos Humanos, que era una dependencia de la Dirección de Política Multilateral, ¿no? Y además debo decir que nosotros en la institución, creo que lo puedo decir en nombre de toda la institución, hemos encontrado permanentemente lo que todas las organizaciones de la sociedad civil nos dicen que encuentran en Cancillería, que es apoyo, respaldo, voluntad e impulso para sacar adelante nuevas iniciativas. Nosotros tenemos, junto con el comisionado de Cárceles y el Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía un desafío muy grande que culminar, que es que la ley nos manda a coordinar a la institución con el Ministerio de Relaciones Exteriores la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención, que son las reglas, digamos, de contralor de prevención de la tortura del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y demás tratos inhumanos y degradantes. Creo que debiéramos avanzar en eso, empezar a darle forma escrita, poner en blanco y negro algunas cosas, y desde la institución estamos haciendo bastante y nos está ayudando mucha gente, bastante, gente que tiene experiencia ya en el funcionamiento en otros países del Mecanismo Nacional de Prevención. Pero lo que es verdad es que primero nos lo decíamos a nosotros mismos, con el paso del tiempo decíamos, bueno, qué frustración la cantidad de cosas que quedan por hacer, ¿no? Y cada tanto decíamos, pará, estamos hace unos meses y empezamos a mirar las cosas en las cuales habíamos avanzado y era muy impresionante. Es decir, nosotros asumimos el 22 de junio del año pasado y al otro día estábamos cumpliendo con todas las funciones que nos mandaba la ley. Es decir, empezamos a recibir denuncias el lunes siguiente, ¿no? Desafiamos las dificultades de no tener un lugar apropiado donde trabajar, de no tener funcionarios, todavía tenemos que avanzar en ese sentido, pero a un año y medio, fíjense, es tan joven esto, que a Mariana le tocó como presidenta presentar al Parlamento el primer informe anual. Y el informe anual en realidad era semestral, porque teníamos 6 meses de vida. Cuando termine este año, a mí me va a tocar presentar un informe anual de 12 meses, 6 de los cuales lo presidió Mariana. Pero digo, nosotros no hemos presentado aún al Parlamento un informe anual de un año entero. Digo, yo cito estos ejemplos para caricaturizar un poco. Ahora, creo que todo este proceso de institucionalización se entiende también si se entiende la presencia de estas otras instituciones del Estado tan
tan importantes y con competencias distintas de las nuestras, pero sin las cuales nosotros no podríamos cumplir con las nuestras. Creo que es cierto que en materia de legislación se ha avanzado tremendamente, se ha avanzado en la discusión pública. Hay sectores de opinión que hoy aceptan y reconocen derechos que no estaban dispuestos a reconocer hasta hace muy poco. Eso es una realidad. Pero creo que también, más allá de la sociedad civil organizada, que ahí el riesgo es al revés, el riesgo es no defraudarla, pues tiene grandes expectativas en todo esto. Más allá de la sociedad civil organizada, hay vastos sectores de la opinión pública que todavía manejan criterios de una cultura de impunidad sin la cual no puede haber una política de derechos humanos. Y nosotros que tenemos el gran desafío de mirar hacia adelante y de hacer una agenda de futuro, entre otras cosas porque no tenemos competencia en los temas del pasado, y no tenemos por la razón del artillero, es decir, no tenemos porque cuando un caso se judicializa, nosotros dejamos de tener competencia. Y básicamente no hay temas del pasado no judicializados, ¿no? Nosotros podemos estar alertas en los procedimientos de la justicia, podemos estar alerta para recomendar a los tres poderes del Estado que se cumplan con las normas, que se mejoren las prácticas, pero esto ha ido acompañado de, recién puse el ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la creación del comisionado de cárceles, que en su momento fue también una cosa tremendamente novedosa para el Uruguay. Obviamente el rol del Parlamento, que es totalmente distinto del nuestro. Nosotros podemos recomendarle al Parlamento, el Parlamento tiene que legislar. Y después algunos cambios a instituciones que ya existían son muy importantes para frenar estas contras, estas debilidades, digamos, que encontramos todavía en el Uruguay. Por ejemplo, el hecho de que de Comisión de la Paz se haya pasado a Comisión de Seguimiento y hoy sea una Comisión de Derechos Humanos del pasado reciente. No voy a decirlo yo porque lo explicó muy bien Graciela, el rol que cumple. Pero yo agrego, Graciela, un rol muy importante que cumplen es existir, es estar, es saber que ese tema ahí tiene una puerta. Lo mismo con este planteo que está en este momento a consideración del Parlamento, de llevar, que de repente en otro momento no tendría la importancia que tiene hoy, de llevar la Dirección de Derechos Humanos, que estaba instalada en el Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la República, para darle, evidentemente, yo no conozco bien lo que dice la ley, pero obviamente la jerarquiza, la ubica en la agenda de otra manera. Porque además, a mí me tocó una vez hacer un viaje con Javier Miranda, es una pena que no esté acá para que tenga la garantía que no me desmiente, ¿no? En un seminario internacional donde teníamos que explicar justamente todo este tema de la nueva institucionalización del Uruguay en materia de derechos humanos, y a mí me daba cierto temor que la presencia de los dos al mismo tiempo confundiera un público extranjero no familiarizado con nuestra idiosincrasia, con nuestra legislación, con nuestra historia. Y fue todo lo contrario. Quedó muy claro. Uno es un organismo de contralor del Estado y el otro es un organismo de gobierno. Son dos cosas distintas que se necesitan la una a la otra. Nosotros estamos terminando nuestro plan estratégico, estamos ya en la recta final. Cuando yo miro los temas que hemos elegido como prioritarios, que los hemos elegido algunos por la cantidad, por la gravedad del caso, ¿no? La importancia del caso. Y también al elegirlo tenemos que ver nuestra capacidad de incidir. De repente hay temas muy importantes y en los cuales nosotros no tenemos
capacidad de incidir y sería casi que demagógico ponerlo como uno de nuestros objetivos. Y los 3 objetivos que estamos trabajando, definiendo, puliendo son acceso y administración de justicia, un tema que básicamente ha tocado todo el mundo. Discriminación en el sentido más vasto de la palabra. Yo por lo menos he aprendido mucho viendo el tipo de denuncias que recibimos, porque algunas me sorprenden. Discriminación por discapacidad, perdonen mi ignorancia, pero yo lo asociaba mucho a el acceso universal, a los edificios, etcétera, etcétera. Y hay todo un capítulo gigantesco de discriminación a los discapacitados en materia de acceso a la educación, a la salud, al cuidado de los niños. Y después, un tema que está en el centro, creo yo, de la atención de todos los uruguayos, que es violencia interpersonal y convivencia. Un tema en el cual ya estamos trabajando activamente. Pero básicamente estos son los 3 temas que hemos definido como temas estratégicos. Yo no quiero prolongar más esto. Quiero decirles que sí es cierto que nosotros a veces, por vivir acá, vemos fortalezas y debilidades, y desde el exterior se ven los titulares que generan las noticias más alentadoras. El hecho, además de la coincidencia en el tiempo, muy cerca un episodio del otro, el matrimonio igualitario, la ley de interrupción del embarazo, de la discusión, por lo menos de abrir la discusión, un tema que estaba en la cabeza del mundo entero, pero que fue Uruguay el que dijo, pongámonos a discutir, y el tema de si el camino para evitar el tráfico de drogas no es arruinar el negocio en vez de la represión, ya que todos los años se gasta más plata en represión, muere más gente y se consume más droga. Hay algo que no está bien en la ecuación esa. Que sí, que yo creo que tenemos como uruguayos motivos para estar orgullosos, contentos, pero tenemos sobre todo instrumentos nuevos para combatir una cantidad de debilidades y carencias que tenemos por delante. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.